Aprendí que la solidaridad es contagiosa. Lo que es más importante, que somos iguales, ni nadie es superior a nadie. Entonces, porque dice, es que la gratuidad no espera, no busca, no pide nada a cambio, ni siquiera el éxito, ni siquiera la satisfacción. Entonces, definí el amor responsable como aquel amor que cumple con las condiciones de igualdad, de solidaridad y de gratuidad. Es decir, que ser solidario es vivir solidariamente. O sea, es realmente comportarse solidariamente. O sea, es hacer aquellas cosas que no van a causar tampoco daño. No solo es entregar, sino que es no causar también otras muchas veces, ¿no? Una sociedad no puede funcionar si no es solidaria. En esa percepción, digamos, de la tragedia como efímera, ¿no? O como coyuntural, tenemos mucha culpa los medios de comunicación y la construcción social que se ha hecho, que pretende convencer, ¿no?, de que la miseria, o sea, la dificultad, la vida difícil, o sea, esos millones de personas que nacen en un lugar y mueren en ese mismo lugar, y en el de entretanto, entre el nacimiento y la muerte, lo único que hacen es intentar sobrevivir, porque no saben si van a comer al día siguiente, ni si sus hijos van a estar vivos al cabo de 2 días, ¿no? Bueno, pues, es decir, todo eso, o sea, está claro que no es coyuntural, o sea, no es algo inevitable, o sea, que parece que es lo que se quiere transmitir, ¿no? Sino que es algo que responde generalmente a acciones humanas, o sea, y que por supuesto es evitable.